Observen detenidamente esta fotografía. A primera vista, la granulación del revelado barato y el tono sepia que el tiempo ha impuesto sobre el papel podrían engañarnos, haciéndonos creer que estamos ante una escena rutinaria de la medicina comunitaria. Vemos una sala clínica estrecha, abarrotada de frascos de vidrio que capturan la luz polvorienta de una ventana alta. En el centro, dominando el encuadre con una postura rígida y una bata que alguna vez fue inmaculada, está él. Su mirada no se dirige a la cámara, sino a un punto indefinido en el vacío, una mirada que traspasa el papel y nos hiela la sangre. Pero si desviamos la atención de esa figura central, si ignoramos la autoridad que proyecta ese estetoscopio colgando como una soga alrededor de su cuello, notaremos algo más. En la esquina inferior izquierda, casi borrada por una mancha de humedad y el desenfoque del lente, hay una mano pequeña, aferrada con fuerza al borde de una camilla de vinilo desgarrado. Esa mano, tensa, con los nudillos blancos por la presión, es la verdadera protagonista de esta historia. Es la mano de quien soporta lo insoportable, y detrás de esa mano, fuera de foco, una silueta femenina observa. Ella es la única testigo cuerda en un teatro de locura. Antes de adentrarnos en los pasillos de esta clínica del horror y descubrir qué sucedió realmente aquel verano de 1982, les invito a que se suscriban a nuestro canal y den un me gusta a este vídeo. Su apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estas historias ocultas en los pliegues del tiempo, historias que merecen ser contadas para no ser repetidas. Estamos en Monterrey, Nuevo León. El año es 1982. Para comprender el horror que se vivía dentro de esas 4 paredes de ladrillo expuesto, primero debemos entender el aire que se respiraba afuera. México estaba colapsando. La crisis económica había golpeado con la fuerza de un huracán silencioso. El peso se devaluaba por horas. Los ahorros de toda una vida se convertían en polvo, y la incertidumbre era el único plato seguro en la mesa de las familias trabajadoras. En los barrios periféricos, donde el asfalto cedía paso a la tierra y el sol del norte castigaba sin piedad, la salud no era un derecho, era un lujo inalcanzable. Los hospitales públicos estaban desbordados, sin insumos, y las clínicas privadas eran sueños para otra clase social. En ese vacío, en esa grieta de desesperación humana, surgieron figuras como la del hombre de la fotografía, el doctor Fausto Arriaga. Arriaga no era un desconocido en el barrio de Las Cruces. Su clínica, ubicada en la planta baja de una casa de fachada gris y descascarada, siempre tenía una fila de personas esperando desde la madrugada. No acudían a él por su amabilidad, ni por la higiene de sus instalaciones. Iban porque era barato. Iban porque aceptaba pagos en especie: una gallina, un reloj de oro viejo, un par de días de trabajo de albañilería, o simplemente el silencio. Pero había un precio oculto que todos conocían y del que nadie hablaba en voz alta, un rumor que corría como un veneno por las calles empinadas de la colonia. En la clínica del doctor Arriaga, el dolor era parte del tratamiento. La figura que vemos al fondo, esa sombra femenina casi imperceptible en la fotografía, tiene nombre. Se llamaba Pilar. Pilar no era enfermera titulada, ni siquiera había terminado la secundaria. Era una mujer joven, de apenas 22 años, que había llegado del sur buscando un futuro en la industrial Monterrey, solo para encontrarse atrapada en la red de la necesidad. Trabajaba para Arriaga limpiando los pisos, lavando el instrumental y, lo más difícil de todo, sosteniendo a los pacientes. Ella era el ancla humana en un mar de agonía. Pilar es nuestra guía a través de este descenso a los infiernos, porque ella veía lo que nadie más quería ver. Ella notaba cómo los ojos del doctor Arriaga brillaban con una intensidad febril, no cuando curaba, sino cuando cortaba. El consultorio olía permanentemente a una mezcla nauseabunda de alcohol barato, tabaco rancio y miedo. El calor de Monterrey convertía aquella habitación sin ventilación en un horno, donde el sudor se mezclaba con la sangre. Arriaga afirmaba ser un pionero, un hombre de ciencia incomprendido que luchaba contra la escasez de recursos con ingenio. Decía a sus pacientes con una voz barítona y seductora que la anestesia era un veneno moderno, un lujo, que debilitaba el espíritu y retrasaba la curación. El cuerpo debe saber que está siendo reparado, solía decir mientras organizaba sus bisturíes sobre una bandeja de metal abollada. El dolor es la señal de que seguimos vivos. Para los vecinos desesperados, aquellas palabras sonaban a una justificación necesaria ante la falta de medicinas. La crisis había cortado el suministro de lidocaína y éter a las zonas marginadas, o al menos eso era lo que Arriaga les hacía creer. Pero Pilar sabía la verdad. Ella había visto
visto, en más de una ocasión, cómo el doctor recibía cajas de suministros de un contacto en el centro de la ciudad. Había visto los frascos de anestésico local apilados en el armario cerrado con llave de su despacho privado, acumulando polvo mientras a pocos metros, un albañil se mordía un trozo de cuero para no gritar mientras le suturaban una herida profunda en la pierna. Arriaga no operaba sin anestesia por necesidad, lo hacía por elección, y esa elección transformaba su clínica en algo más siniestro que un simple consultorio médico precario. La convertía en una cámara de tortura disfrazada de beneficencia. Pilar observaba todo esto desde su rincón, con el trapo de limpiar en las manos, sintiéndose cómplice de una barbarie que no podía detener porque necesitaba esas pocas monedas semanales para alimentar a su propio hijo. La fotografía que hoy analizamos fue tomada una tarde de agosto, el mes más cruel del verano regio. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar sobre el pavimento exterior. Dentro de la clínica, el ambiente era sofocante. El paciente en la camilla, el dueño de esa mano aferrada con desesperación, era un muchacho llamado Beto. Beto era conocido en el barrio por ser un joven tranquilo, ayudante en un taller mecánico, que había tenido la mala fortuna de sufrir un accidente con una sierra circular. Tenía un corte profundo y feo en el antebrazo, una herida que necesitaba limpieza quirúrgica y sutura inmediata. Pilar recuerda ese día con una claridad que todavía, décadas después, le impide dormir. Recuerda cómo entró Beto, pálido y sudando frío, sosteniendo su brazo envuelto en una toalla empapada en sangre. Recuerda la mirada del doctor Arriaga al verlo entrar. No hubo preocupación en sus ojos, ni urgencia profesional. Hubo una chispa de anticipación. Arriaga se ajustó las gafas, se alisó la bata y señaló la camilla con un gesto casi teatral. «Siéntalo ahí, Pilar», ordenó con voz calmada. «Y trae las correas». Las correas eran cinturones de cuero viejo que Arriaga había instalado en la camilla bajo el pretexto de seguridad para evitar movimientos bruscos. Pero Pilar sabía que su función era otra. Eran grilletes. Mientras ataba el brazo sano de Beto y sus piernas, el muchacho preguntó con voz temblorosa si le iba a doler. Arriaga, dándole la espalda mientras se lavaba las manos en un lavabo manchado de óxido, respondió con una frialdad que helaba el aire caliente de la sala. «El dolor es mental, hijo. Si te duele, es porque tu mente es débil. Aquí vamos a fortalecerte». Lo que siguió no fue una intervención médica, fue una carnicería metódica. Arriaga no se apresuró, tomó el bisturí y comenzó a limpiar los bordes de la herida irregular, sin anestesia, sin ni siquiera un analgésico oral previo. Cada toque del metal contra la carne viva enviaba una descarga eléctrica de sufrimiento a través del cuerpo de Beto. El muchacho gritaba, al principio con fuerza, luego con un gemido ronco y ahogado, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro contorsionado. Pilar estaba al otro lado de la camilla, sujetando la cabeza de Beto, susurrándole palabras vacías de consuelo que se perdían en los gritos. «Ya va a pasar. Ya casi termina. Aguanta». Pero no terminaba. Arriaga parecía disfrutar del proceso, extendiendo la limpieza, explorando la herida con una curiosidad morbosa, comentando sobre la anatomía muscular y venosa, como si estuviera dando una clase en la universidad, ignorando por completo que su cadáver de práctica estaba vivo, consciente y en una agonía absoluta. Fue en ese momento, en el pico del sufrimiento de Beto, cuando la puerta de la clínica se abrió y entró un hombre con una cámara. Era un periodista local, un fotógrafo de nota roja que a veces pasaba por el barrio buscando accidentes o tragedias para llenar las páginas de sucesos. Conocía a Arriaga, o al menos conocía su reputación de santo de los pobres. Quería una foto del médico heroico trabajando en condiciones adversas. Arriaga, al ver la lente, se transformó. Su rostro, que segundos antes mostraba una concentración sádica, adoptó la máscara de la solemnidad profesional. Se irguió, posó su mano enguantada y manchada de sangre sobre el hombro de Beto, quien ya casi había perdido el conocimiento por el shock, y miró hacia el horizonte invisible, proyectando esa imagen de estoicismo que vemos hoy. El fotógrafo disparó. El flash iluminó por una fracción de segundo la realidad grotesca de la escena, la sangre fresca en el suelo, las correas tensas, la mano de Beto aferrada al vinilo y, al fondo, los ojos de Pilar, abiertos de par en par, gritando en silencio una verdad que la cámara capturó, pero que el fotógrafo no supo interpretar en ese instante. Esa fotografía se publicó días después en un periódico sensacionalista bajo el titular «Ángeles de la crisis. Médicos que no abandonan al pueblo». La ironía era tan espesa que se podía cortar con el mismo bisturí de Arriaga. El mundo veía a un héroe, Pilar veía a un monstruo, pero lo que Pilar no sabía en ese momento,
mientras limpiaba la sangre de Beto y lo ayudaba a salir de la clínica tambaleándose, era que esa fotografía no sería el final, sino el principio de una cadena de eventos. Esa imagen, colgada ahora en la pared del consultorio como un trofeo, alimentó el ego del doctor Arriaga hasta llevarlo a un territorio donde la medicina dejó de ser la excusa y se convirtió simplemente en el arma. Con el paso de las semanas, la conducta de Arriaga se volvió más errática y territorial. La crisis en México empeoraba, y con ella, la dependencia del barrio hacia él. Se sentía intocable. Empezó a rechazar casos simples. Tráiganme los difíciles, decía. Tráiganme los huesos rotos, las quemaduras, los tumores. Quería abrir, quería explorar, quería someter. Y Pilar, atrapada en su órbita gravitacional, comenzó a notar patrones aún más oscuros. No solo era la falta de anestesia, empezaron a desaparecer cosas, frascos de muestras, y más inquietante aún, los pacientes empezaron a regresar con infecciones extrañas, con cicatrices que no correspondían a las operaciones realizadas, como si Arriaga hubiera hecho algo más. Mientras hurgaba en sus cuerpos, el punto de quiebre para Pilar, el momento en que su miedo se transformó en una necesidad desesperada de actuar, ocurrió una noche lluviosa de septiembre. La clínica ya había cerrado, pero Arriaga seguía adentro. Pilar había olvidado su monedero y regresó para buscarlo. La puerta principal estaba cerrada, así que entró por la puerta trasera que daba al callejón, usando la llave que Arriaga le había confiado para la limpieza matutina. La clínica estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de una lámpara de escritorio en el consultorio del fondo. Pilar escuchó un sonido. No eran gritos esta vez, era un tarareo, una melodía suave, casi infantil, que desafinaba horriblemente con la atmósfera del lugar. Caminó de puntillas, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Al asomarse por la rendija de la puerta entreabierta, vio a Arriaga. No estaba solo. Sobre la camilla no había un paciente humano, había un perro callejero, atado con las mismas correas de cuero que usaba con los vecinos. El animal estaba sedado, pero no muerto. Arriaga estaba operándolo, pero no para curarlo. Estaba cosiendo algo dentro del animal, implantando un objeto metálico bajo la piel del flanco del perro, cerrando la herida con una precisión maniática. Mientras tarareaba esa canción de cuna, Pilar se tapó la boca para ahogar un grito. En ese instante, comprendió que la locura del doctor Arriaga no era solo sadismo, era experimentación. El barrio no era su clínica, era su laboratorio, y sus vecinos, sus amigos, la gente con la que ella creció, eran sus ratas de laboratorio. Arriaga no estaba simplemente ahorrando anestesia, estaba probando los límites del trauma, estudiando la resistencia del tejido vivo al dolor y a los cuerpos extraños. Retrocedió lentamente, rezando para que el piso de madera vieja no crujiera. Logró salir al callejón bajo la lluvia, temblando incontrolablemente. Esa noche Pilar no durmió. La imagen del perro y la melodía tarareada se mezclaban con los recuerdos de los gritos de Beto y de tantos otros. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿quién le creería a una limpiadora contra la palabra de un médico respetado, un héroe de la crisis, alabado por la prensa? Al día siguiente, cuando llegó a trabajar, Arriaga la estaba esperando en la puerta. Su actitud era jovial, demasiado alegre para una mañana gris. Le ofreció café. Pilar aceptó con manos temblorosas. «Hoy será un día especial, Pilar», dijo Arriaga, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hoy viene doña Martita. Tiene un quiste en el cuello que le ha estado molestando. Será una cirugía delicada, muy instructiva». Doña Martita era la matriarca de la calle, una anciana querida por todos, que había cuidado a Pilar cuando llegó a la ciudad. La idea de Martita bajo el bisturí de Arriaga sin anestesia, siendo objeto de sus experimentos retorcidos, hizo que algo se rompiera dentro de Pilar. El miedo dejó paso a una resolución fría. Miró la fotografía en la pared, la imagen de la mentira congelada en el tiempo, y decidió que ese sería el último día que el carnicero de las cruces operaría impunemente. Pero Arriaga era astuto. Como si pudiera oler la traición en el sudor de Pilar, se acercó a ella y le susurró al oído: «Sé que volviste anoche, Pilar. Oliste a lluvia cuando entraste esta mañana, y dejaste lodo en la entrada trasera». El tiempo se detuvo. Pilar sintió el aliento del doctor en su cuello. Estaba atrapada. Él lo sabía. Y ahora,
Encerrados en esa clínica con las persianas bajadas, ella no era la empleada, ella era el siguiente sujeto de estudio. La fotografía en la pared parecía observarlos, testigo mudo de un desenlace que nadie en Monterrey podría haber imaginado. La historia de la locura médica apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas, y Pilar estaba parada justo en el centro del abismo. El silencio que siguió a la confesión susurrada del doctor Arriaga fue más ensordecedor que cualquier grito de dolor que hubiera resonado antes entre aquellas paredes. Sé que volviste anoche. Esa frase no era solo una acusación, era una sentencia. Pilar sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro, dejando sus extremidades frías y pesadas, como si la gravedad en esa habitación hubiera aumentado de golpe. Afuera, la ciudad de Monterrey despertaba con el rugido lejano de los camiones de carga y el bullicio de los vendedores ambulantes, pero dentro de la clínica, el tiempo se había coagulado. Arriaga no dejó de sonreír. Se apartó lentamente de ella, girando sobre sus talones con una elegancia militar, y caminó hacia el estante de vidrio donde guardaba sus frascos, esos recipientes que en la fotografía original apenas parecían manchas borrosas al fondo, pero que ahora cobraban una nitidez aterradora. La curiosidad es un rasgo fascinante, Pilar, dijo él, pasando un dedo enguantado por el borde de un frasco que contenía una masa grisácea flotando en formol amarillento. Es el primer síntoma de la inteligencia, pero también la causa más común de la muerte prematura en la naturaleza. ¿Sabes qué es esto? Pilar negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Su garganta estaba cerrada por el nudo del pánico. Es el apéndice de un niño de 6 años, o eso le dije a su madre. En realidad es un tejido perfectamente sano. Lo extraje hace 3 años. Quería ver cuánto tardaba el cuerpo en recuperarse de una invasión innecesaria, si la mente creía que era vital. El niño dejó de caminar por el trauma. Fascinante, ¿verdad? El poder de la mente sobre la carne. Arriaga se giró, y sus ojos, detrás de las gafas de montura gruesa, brillaban con esa locura lúcida que es la más peligrosa de todas. No estaba delirando, estaba teorizando. Para él el sufrimiento ajeno no era crueldad, era data, era ciencia pura, sin las ataduras de la moral burguesa. No te voy a despedir, Pilar, continuó, volviendo a su escritorio para revisar la ficha de doña Martita. Eres útil. Tienes estómago, y ahora compartes un secreto. Eso nos une más que un contrato laboral. Hoy vas a asistir en la cirugía de Marta con una dedicación renovada, porque si cometes un error, si tus manos tiemblan, si intentas salir por esa puerta antes de que yo lo ordene, bueno, digamos que tengo espacio para más frascos en este estante, y tú tienes un hijo pequeño que te espera en casa, ¿no es así? La mención de su hijo fue el golpe final. Arriaga había trazado el círculo de tiza alrededor de ella. No había salida. Pilar tuvo que tragar su terror, empujarlo hacia un rincón oscuro de su mente y ponerse la máscara de la obediencia. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y comenzó a preparar el instrumental, pero esta vez, cada herramienta, cada pinza, cada bisturí que colocaba sobre la bandeja metálica, le parecía un arma homicida. La fotografía en la pared, con el joven Beto sufriendo, parecía burlarse de ella. Ahora entendía por qué Arriaga miraba al vacío en esa imagen. No estaba viendo el futuro, estaba contemplando su propia divinidad torcida. A las 10 de la mañana en punto, el timbre de la entrada sonó con un repiqueteo alegre que contrastaba obscenamente con la atmósfera fúnebre del interior. Era doña Martita. Entró con su habitual paso lento, apoyada en un bastón de madera tallada, cargando una bolsa de plástico con tamales de elote. Buenos días, doctorcito. Buenos días, mi niña Pilar, saludó la anciana, con esa voz cascada y cálida que olía a hogar. Les traje el almuerzo, para que no pasen hambre con tanto trabajo que hacen por nosotros los pobres. Arriaga recibió la bolsa con una reverencia exagerada, interpretando su papel de benefactor a la perfección. Doña Marta, usted siempre tan generosa, no merecemos tanta bondad. Pase, pase, por favor, siéntese aquí. Pilar la ayudará a prepararse. Pilar se acercó a la anciana. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas detrás de su espalda un momento, antes de ayudar a Martita a quitarse el chal. Al tocar la piel arrugada y frágil de la mujer, sintió una oleada de náuseas. Martita confiaba ciegamente en ellos. Para ella, Arriaga era un santo enviado por Dios para sanar sus dolencias en un mundo que la había olvidado.
asustado. No sabía que estaba entrando en la guarida de un viviseccionista. No se preocupe, mi hija, le susurró Martita a Pilar, notando su nerviosismo. Estoy lista. Ese bulto en el cuello me molesta mucho al dormir. Sé que el doctor tiene mano santa. Sí, doña Martita, logró decir Pilar con la voz quebrada. Todo va a salir bien. Arriaga ordenó a Pilar que asegurara a la paciente. Esta vez, no usó las correas de cuero inmediatamente. Primero, inyectó algo en el brazo de la anciana. Pilar contuvo el aliento, esperando que fuera un sedante real, quizás un remanente de humanidad que le quedara al médico. Pero cuando Martita parpadeó confundida y dijo, «Me siento mareada, pero todo me da vueltas, doctor, no me duerma que me da miedo». Arriaga sonrió. «No es para dormir, Marta. Es un relajante muscular, para que no se mueva. Queremos que esté despierta para que me diga si le duele. Así sé que estoy en el lugar correcto». Era una mentira atroz. El relajante impediría que Martita se moviera o gritara con fuerza, pero no bloquearía el dolor. La dejaría prisionera en su propio cuerpo, sintiendo cada corte con una lucidez aterradora, incapaz de defenderse. Era la parálisis del sueño llevada a la realidad quirúrgica. La operación comenzó. El quiste de doña Martita era un lipoma benigno, algo que cualquier médico competente podría haber extraído en 15 minutos con anestesia local. Pero Arriaga no buscaba eficiencia, buscaba espectáculo. Hizo la primera incisión lentamente, trazando una línea roja sobre la piel apergaminada del cuello de la anciana. Los ojos de Martita se abrieron desmesuradamente. Intentó levantar la mano, pero el relajante hacía su efecto. Sus extremidades eran de plomo. Un gemido sordo, gutural, escapó de sus labios. Una vibración de pura angustia que resonó en el pecho de Pilar. «Quietecita, Marta», murmuró Arriaga, inclinándose sobre ella como un sacerdote sobre un altar de sacrificios. «Ya empezamos. El dolor es solo la vida entrando y saliendo». Pilar estaba encargada de succionar la sangre y mantener el campo visual despejado. Veía las lágrimas rodar por las sienes de Martita, perdiéndose en su cabello gris. Veía el pánico absoluto en sus ojos, una súplica muda. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo?» Pilar quería soltar la cánula, tomar el bisturí y clavárselo a Arriaga en el cuello. La fantasía era tan vívida que casi podía sentir la resistencia de la piel del doctor cediendo. Pero el miedo a lo que le pasaría a su hijo la paralizaba. Era cómplice. Cada segundo que pasaba sin hacer nada, ella también estaba cortando a Martita. Durante el procedimiento, Arriaga empezó a hablar, no sobre la cirugía, sino sobre sus teorías. Hablaba para Pilar, o quizás para la grabadora de voz que a veces se escondía en el cajón, documentando su gran obra. «La anestesia es el fin de la civilización, Pilar. Nos ha vuelto débiles. Los antiguos guerreros, los aztecas, los espartanos, ellos conocían el valor del sufrimiento, trascendían a través de él. Yo estoy ayudando a esta gente a evolucionar. Mira este tejido, mira cómo reacciona al estímulo. Es hermoso». De repente, Arriaga se detuvo. No había terminado de extraer el quiste. Se quedó mirando el interior de la herida abierta con una expresión de curiosidad infantil que heló la sangre de Pilar. «Pilar, pásame el frasco número 4 del estante inferior». ¿El frasco 4, doctor?» «Sí, hazlo, ahora». Pilar corrió al estante. El frasco 4 era pequeño, de vidrio ámbar. No contenía tejido. Contenía un pequeño objeto metálico, oxidado, parecido a un resorte o un fragmento de maquinaria. Al entregárselo, vio que Arriaga lo tomaba con las pinzas y lo acercaba a la herida abierta en el cuello de Martita. «¿Qué va a hacer?», preguntó Pilar, el horror rompiendo finalmente su barrera de silencio. «Eso está sucio. Eso la va a matar de una infección. Es solo un quiste, sáquelo y ya». Arriaga levantó la vista, y por primera vez, su calma se fracturó. Hubo un destello de ira pura, volcánica. «No cuestiones el método», bramó, y su voz retumbó en la pequeña sala. «Esto no es sobre el quiste, es sobre la adaptación. Quiero ver si el tejido circundante encapsula un cuerpo extraño en un entorno de alto estrés. Es un injerto de prueba, sin dudarlo». Introdujo el metal oxidado dentro de la incisión, profundamente, entre los músculos del cuello de la anciana. Martita emitió un sonido que no parecía humano, un gorgoteo húmedo mientras su cuerpo luchaba inútilmente contra la parálisis química. Arriaga suturó la herida rápidamente, encerrando el metal y la infección latente dentro del cuerpo de la mujer. Cosió con puntadas toscas, apretadas, deformando la piel. «Listo», dijo, limpiando el bisturí con una gasa. «Sobrevivirá. Son gente dura. Y si se infecta, volverá y tendremos más datos». Cuando el efecto del relajante comenzó a disminuir, Martita estaba en estado de shock. No hablaba. Miraba al techo con ojos vacíos. Arriaga le dio unas palmadas en la mejilla,
con una ternura psicótica. Lo hizo muy bien, doña Marta, fue muy valiente. Ya extrajimos el mal, ahora vaya a casa y descanse. Pilar tuvo que ayudar a Martita a salir. La anciana pesaba más que a la entrada. Cargaba con el peso de una traición incomprensible. La sentó en la banqueta exterior, esperando a que pasara un taxi o algún vecino que la pudiera llevar. ¿Por qué?, susurró Martita, aferrando la mano de Pilar con una fuerza desesperada. ¿Por qué dolió tanto, hija? Él dijo que me curaría. Pilar no pudo responder, solo lloró, abrazando a la anciana, mientras el sol de mediodía de Monterrey caía a plomo sobre ellas, indiferente a la tragedia. Cuando Martita finalmente se fue, llevada por un vecino que pasaba en su camioneta, Pilar se quedó en la banqueta, mirando el polvo del camino. Sabía que no podía volver a entrar, sabía que si entraba, nunca saldría, pero su bolso, su dinero, y lo más importante, su dirección anotada en la ficha de personal, estaban adentro. Arriaga sabía dónde vivía, sabía dónde jugaba su hijo. Volvió a entrar. La clínica estaba en silencio. Arriaga no estaba en la sala principal. La puerta de su despacho privado, ese santuario prohibido que siempre mantenía cerrado con llave, estaba entreabierta. Pilar escuchó el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose. El instinto le gritaba que huyera, pero una fuerza mayor, la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar para destruirlo, la empujó hacia esa puerta. Se asomó. Arriaga estaba de espaldas hablando por teléfono. Su voz era baja, obsequiosa. Sí, licenciado, el nuevo lote está listo. Tengo 3 muestras fascinantes de tejido reactivo. Sí, la anciana será la prueba de resistencia a la sepsis. No sospechan nada. Son ignorantes, licenciado. Creen que es brujería o mala suerte. Por supuesto, el dinero en la cuenta de siempre. Pilar se cubrió la boca. No estaba solo loco. Estaba financiado. Alguien con poder y dinero estaba pagando por estos datos. Arriaga no era un lobo solitario, era un contratista. Estaba vendiendo los resultados de sus torturas a alguien más, tal vez a una farmacéutica sin escrúpulos, tal vez a militares o a algo peor. Mientras Arriaga seguía hablando, Pilar vio algo sobre el escritorio, junto a los papeles desordenados. Era un cuaderno de cuero negro, viejo y desgastado. El diario de campo, escrito con letras doradas casi borradas. Estaba al alcance de la mano si se estiraba un poco desde el marco de la puerta. Arriaga estaba distraído mirando por la ventana hacia el patio trasero. Era ahora o nunca. El corazón de Pilar latía en sus sienes. Un paso. El suelo de madera crujió levemente. Arriaga no se giró. Seguía riendo de algo que decía la voz al otro lado del teléfono. 2 pasos. Pilar estiró la mano. Sus dedos rozaron el cuero frío del cuaderno. Lo tomó. Pesaba como una lápida. Retrocedió, paso a paso, caminando hacia atrás como si estuviera desactivando una bomba. Llegó al pasillo. El silencio de la casa volvió a caer sobre ella. Tenía el libro. Ahora tenía que salir. Se giró para correr hacia la puerta principal, pero se detuvo en seco. La puerta principal estaba cerrada con llave, y la llave no estaba en la cerradura. ¿Buscabas esto, Pilar? La voz vino desde atrás, desde el umbral del despacho. Arriaga estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, sosteniendo el auricular del teléfono colgando del cable, y en su otra mano, el llavero tintineante. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de decepción y furia contenida. Robar es pecado, Pilar, y robar la propiedad intelectual de un hombre de ciencia es un crimen contra el progreso. Arriaga dio un paso hacia el pasillo, luego otro. En su mano derecha, la que no tenía las llaves, apareció un bisturí limpio, brillando con la luz difusa que entraba por las ventanas altas. Creo que vamos a tener que adelantar tu lección de anatomía. Pilar retrocedió hasta chocar con la pared donde colgaba la famosa fotografía. Sintió el marco de madera clavándose en su espalda. Estaba acorralada entre el pasado congelado en esa imagen y el presente sangriento que avanzaba hacia ella. Apretó el cuaderno contra su pecho. Si iba a morir, moriría sabiendo la verdad, y tal vez, solo tal vez, podría dejar una marca en ese monstruo que nadie pudiera borrar. El doctor se lanzó hacia ella. No hubo gritos de batalla, solo el sonido de la respiración agitada y el roce de la suela de los zapatos sobre el piso. Pilar se dejó caer al suelo justo cuando el bisturí buscaba su garganta y el acero se clavó en la pared,
rasgando la fotografía, cortando justo a través de la imagen del doctor, decapitándolo en el papel. El ruido del vidrio del cuadro rompiéndose llenó la sala. Pilar gateó hacia la sala de procedimientos, buscando algo, cualquier cosa para defenderse. Su mano se cerró alrededor de un frasco de vidrio pesado que estaba en una mesa baja, uno de los frascos con muestras. Se puso de pie, girándose para enfrentar a Arriaga, quien se sacudía los cristales del pelo con una calma irritante. «Rompiste mi retrato», dijo él mirando los restos de la foto en el suelo. «Eso trae mala suerte, Pilar. 7 años de mala suerte. O en tu caso, 7 minutos de vida». Pilar levantó el frasco como si fuera una granada. Dentro, flotando en el líquido turbio, había 2 ojos humanos. La miraban fijamente. El horror le dio fuerzas. «No se acerque», gritó. «Sé lo que hace. Sé lo del perro. Sé lo de Martita. Y sé lo del teléfono. Todo el barrio lo sabrá». Arriaga se rió. Una risa seca y sin alegría. ¿El barrio? ¿Esos ignorantes? Ellos me necesitan. Yo soy su Dios, Pilar. Yo decido quién vive con dolor y quién muere en paz. Y tú eres solo un desperdicio biológico. Se abalanzó sobre ella de nuevo. Pilar arrojó el frasco con todas sus fuerzas. El vidrio estalló contra la frente de Arriaga, bañándolo en formol y vísceras preservadas. El doctor gritó, llevándose las manos a los ojos, cegado momentáneamente por el químico abrasivo. Fue su oportunidad. Pilar corrió hacia la puerta trasera, la que daba al callejón, rezando para que no estuviera tan bien cerrada. Giró el pomo. Estaba abierto. La luz del sol y el calor sofocante la golpearon como una bendición. Salió tropezando al callejón lleno de basura, con el cuaderno negro bajo el brazo, mientras a sus espaldas, dentro de la clínica, los gritos de dolor de Arriaga se transformaban en rugidos de una bestia herida. Pero la pesadilla no había terminado. Mientras corría por las calles laberínticas de la colonia, buscando un teléfono público o una patrulla, se dio cuenta de que un coche negro, un sedán con vidrios polarizados que nunca antes había visto en el barrio, comenzó a seguirla lentamente desde la esquina. El licenciado del teléfono. La red era más grande de lo que imaginaba. Pilar no solo huía de un médico loco, huía de un sistema que se alimentaba de los pobres, y en sus manos llevaba la única prueba que podía derribarlo todo, o firmar su sentencia de muerte definitiva. Correr bajo el sol de Monterrey en pleno agosto es como intentar escapar a través de un río de plomo derretido. El aire quema los pulmones y el asfalto irradia un calor que atraviesa las suelas de los zapatos. Pilar corría no solo por su vida, sino por la verdad que llevaba apretada contra su pecho, ese cuaderno de cuero negro, húmedo por su propio sudor, que pesaba más que cualquier pecado confesado. El sedán negro, un vehículo grande y siniestro con los cristales tan oscuros como la conciencia de sus ocupantes, mantenía la distancia, acechando como un tiburón en aguas profundas. No aceleraban para atropellarla, la estaban pastoreando, querían cansarla, querían ver hasta dónde llegaba su desesperación antes de cerrarle el paso y borrarla del mapa, a ella y a la evidencia que había robado. Antes de que descubramos el desenlace de esta persecución y el destino final del Dr. Fausto Arriaga, les pido una última vez que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Historias como la de Pilar, enterradas bajo los escombros del olvido, necesitan de su ayuda para salir a la luz. Su me gusta es el voto de confianza que nos permite seguir investigando. Pilar sabía que no podía ir a casa. Si iba a buscar a su hijo, los llevaría directamente hacia él. Tampoco podía ir a la policía. En aquel México de 1982, la línea entre la ley y el crimen era tan difusa que a menudo eran la misma cosa. El licenciado con el que hablaba Arriaga, ese hombre que financiaba las torturas, bien podía ser un comandante de la judicial o un político en ascenso. Estaba sola. Su única arma era la información. Se refugió en el caos del Mercado Juárez. Se perdió entre los puestos de frutas, las carnicerías con cabezas de cerdo colgando y el olor penetrante a especias y cilantro. Allí, agazapada detrás de unas cajas de madera apiladas, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera romperse, abrió el cuaderno. Lo que leyó en esas páginas, escritas con la caligrafía elegante y picuda de Arriaga, hizo que el miedo se transformara en una náusea profunda. No era solo un diario médico, era un libro de contabilidad del dolor. Sujeto 45. Resistencia al dolor inducido sin pérdida de conciencia. Objetivo: evaluar umbrales para interrogatorios tácticos. Patrocinador: Enlace Militar Zona Norte. Sujeto 14. Veto: umbral bajo. Poca utilidad para el proyecto Centurión. Se recomienda descarte. Sujeto 22. Marta. Implante de dispositivo de escucha prototipo en tejido blando. Éxito parcial en la ocultación.
Monitoreo de infección en curso. Pilar tuvo que taparse la boca para no gritar. No eran experimentos farmacéuticos. Arriaga estaba trabajando para un aparato de inteligencia, probando técnicas de tortura y espionaje en la población civil, usando la clínica como fachada y a los pobres como carne de cañón desechable. El metal en el cuello de doña Martita no era basura, era un micrófono o un transmisor experimental. Beto no fue operado mal por sadismo puro. Estaban midiendo cuánto podía aguantar un hombre antes de quebrarse, datos que luego usarían en sótanos oscuros contra disidentes o enemigos del sistema. El sedán negro se detuvo en la entrada del mercado. Dos hombres de traje bajaron, con las manos metidas en las chaquetas, escaneando la multitud con ojos de depredadores. Pilar comprendió que el mercado era una trampa mortal. Necesitaba hacer ruido, necesitaba luz, necesitaba que la verdad fuera tan pública que matarla se convirtiera en un problema mayor que dejarla vivir. Recordó al fotógrafo, el hombre que había tomado la foto maldita, la imagen que inició todo. Su nombre aparecía en el pie de foto del recorte de periódico que Arriaga tenía enmarcado. Roberto, el Chato, Méndez, del periódico El Vespertino. Las oficinas del periódico estaban cerca, a unas 10 cuadras, cerca de la macroplaza que por aquel entonces estaba siendo ampliada, un vasto desierto de construcción y escombros en el centro de la ciudad. Pilar salió por la puerta de carga del mercado y echó a correr de nuevo. Sus piernas ardían, pero la imagen de su hijo y la de Martita le daban una fuerza sobrenatural. Los hombres del sedán la vieron. Hubo gritos. El coche chirrió neumáticos y se lanzó en su persecución, ignorando las señales de alto y los claxones de los otros conductores. Fue una carrera contra la muerte a través de las calles coloniales de Monterrey. Pilar cruzó avenidas esquivando camiones, saltó vallas y se metió por callejones donde el coche no cabía. Finalmente, vio el edificio del periódico, un bloque de hormigón gris con el letrero rojo desgastado, pero el sedán le cortó el paso justo en la acera de enfrente. El coche subió a la banqueta, bloqueando la entrada. Los hombres bajaron, esta vez sacando las armas sin disimulo. La calle estaba extrañamente desierta a esa hora de la siesta. «Dámelo, niña», dijo uno de los hombres, un tipo calvo con cicatrices de acné. «Dámelo, y a lo mejor te dejamos ir a ver a tu hijo». Pilar retrocedió hasta quedar contra la pared de un edificio en construcción. No tenía salida. Aferró el cuaderno. Si se lo daba, la matarían de todos modos. Si no se lo daba, también. Cerró los ojos, esperando el disparo, pero el disparo no llegó. Lo que llegó fue un flash, un destello de luz blanca cegadora seguido del clic, clic, clic de un obturador motorizado. «Sonrían para la portada», gritó una voz ronca. Desde la entrada del edificio del periódico, un grupo de reporteros había salido, alertados por el chirrido de las llantas. Al frente de ellos estaba el Chato Méndez, con su cámara profesional levantada, disparando foto tras foto de los hombres armados apuntando a una mujer indefensa a plena luz del día. Detrás de él, otros colegas hacían lo mismo. En 1982, la prensa todavía tenía cierto poder de manada. Tocar a uno frente a todos era un riesgo que ni siquiera el licenciado quería correr. Los sicarios dudaron. Se cubrieron los rostros con las manos maldiciendo. Estaban expuestos. Matar a Pilar allí significaba una masacre de periodistas y un escándalo nacional que ni todo el dinero del mundo podría tapar. El conductor del sedán tocó el claxon frenéticamente. «Vámonos, súbanse, idiotas». Los hombres guardaron las armas, escupieron al suelo mirando a Pilar con odio puro, y se subieron al coche, que arrancó quemando llanta y desapareció en la avenida. Pilar cayó de rodillas, temblando incontrolablemente, con el cuaderno todavía apretado contra su corazón. El Chato Méndez se acercó a ella. Bajando la cámara, la reconoció. Era la sombra de su foto. Era la mujer que limpiaba la sangre. «Tú eres la de la clínica de Arriaga», dijo él ayudándola a levantarse. «¿Qué diablos está pasando?» Pilar le entregó el cuaderno. «No es una clínica», susurró, con la voz rota. «Es un laboratorio, y aquí están las pruebas». La publicación del reportaje 3 días después fue un terremoto en Monterrey. El Vespertino dedicó la edición entera al caso Arriaga. Las fotos del cuaderno, los testimonios de Beto y Martita, a quien le extrajeron el dispositivo del cuello ante un notario público y otro médico, y la crónica de la huida de Pilar, destrozaron la fachada del médico santo. La conexión militar se insinuó, pero nunca se confirmó del todo. El licenciado desapareció, como suelen hacer las sombras cuando se enciende la luz. El sistema cortó el hilo más delgado para salvarse a sí mismo. Arriaga fue abandonado a su suerte. La policía, obligada por la presión social, allanó la clínica en la colonia de Las Cruces una semana después. Lo que encontraron allí
se convirtió en una leyenda urbana que todavía se susurra en el barrio. La clínica estaba destrozada desde adentro. Los frascos de muestras estaban rotos, el suelo cubierto de un lodo de formol y tejido podrido, y en el centro del quirófano, sentado en la misma camilla donde había torturado a tantos, estaba el doctor Fausto Arriaga. Estaba ciego. El formol que Pilar le había arrojado le había quemado las córneas, dejándole los ojos como dos canicas lechosas y blancas, pero no estaba quieto. Estaba operando. Con un bisturí oxidado en una mano y una aguja en la otra, estaba suturando su propia bata a su propia piel, murmurando teorías incoherentes sobre la simbiosis entre la tela y la epidermis, tarareando esa misma canción de cuna desafinada. Había perdido la mente por completo, devorado por su propia ciencia. Arriaga pasó el resto de sus días en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, en un pabellón de alta seguridad. Cuentan las enfermeras que nunca dejó de creer que era un genio. A veces, en medio de la noche, se le escuchaba dar cátedra a las paredes, explicando cómo el dolor era la única forma de comunicación verdadera con Dios. Murió en 1998, solo y olvidado, ahogado con un trozo de pan que intentó implantarse en la tráquea para probar su capacidad respiratoria. Y Pilar se convirtió en la heroína que nunca pidió ser. Con la ayuda de una organización de derechos humanos que leyó su historia, logró salir de Monterrey junto a su hijo. Se mudaron a una ciudad tranquila en la costa, lejos del polvo y los recuerdos de acero quirúrgico. Estudió enfermería, esta vez de verdad, y dedicó su vida a los cuidados paliativos, ayudando a la gente a morir sin dolor, con dignidad y paz, la antítesis exacta de lo que Arriaga representaba. Ahora, volvamos a mirar la fotografía por última vez. Ya no vemos a un médico estoico luchando contra la crisis. Esa figura central, el hombre de la bata blanca, ahora se nos revela como lo que realmente es: un monstruo disfrazado de salvador, un depredador que usó la confianza de los vulnerables como su patio de recreo. Vemos los frascos al fondo y sabemos que contienen los trofeos de su locura, pero sobre todo, miren de nuevo a la esquina, a esa zona borrosa y desenfocada. Miren la mano de Beto aferrada a la camilla. Ya no es una mano de víctima, es el puño de la resistencia, la prueba física de que el espíritu humano puede soportar lo inimaginable y sobrevivir para contarlo. Y la silueta de Pilar ya no es una sombra. Ahora sabemos que es la luz que está a punto de encenderse. Es la guardiana de la verdad, observando, esperando el momento preciso para romper el cristal y liberar a los ecos atrapados en esa habitación. Esta fotografía es un recordatorio brutal de que el mal a veces no tiene cuernos ni cola, a veces tiene un estetoscopio y una sonrisa paternal, pero también es un testimonio de que incluso en la oscuridad más absoluta, en el rincón más marginado de una foto vieja, puede surgir el coraje necesario para derribar a los gigantes. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de Monterrey. Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido el frío de esa clínica a pesar del calor del desierto, te invito a darle me gusta a este vídeo y compartirlo. Suscríbete para que juntos sigamos revelando los secretos que la historia ha intentado ocultar. Hasta la próxima revelación.